y comenzamos el debate. Entonces, bueno, pues buenas tardes. Yo creo que ya está grabando. Hacemos una pequeña presentación. Bienvenido y bienvenida a esta sesión, nueva sesión del seminario Postcolonialismo. En este caso nos acompaña la profesora Karina Ochoa, que nos va a hablar, que nos va a compartir sobre la cuestión del feminismo descolonial, el feminismo latinoamericano y la cuestión, el pensamiento descolonial en América Latina. Y yo, pues, con mucho gusto le doy el agradecimiento profundo a la profesora Karina Ochoa y también le doy la palabra. Muchas gracias, profesora Karina. Muchas gracias, Javi. Pues espero que se escuche. Me estoy escuchando yo también en doble vía. Y bueno, también agradecer la invitación, la posibilidad del espacio y la conversación. Entiendo que hay muchas compañeras y compañeros que vienen de diversas experiencias y justo la invitación inicial había sido para que presentara parte de los últimos debates que bueno, he ido como configurando y he ido compartiendo, pero decidí no entrarle a eso. Estoy ahora trabajando mucho sobre el tema de la vida y la sobrevivencia en el marco también del escenario COVID, pero me parecía como mucho más pertinente hacer una suerte, pues no exactamente de genealogía, pero sí recurrir al contextualismo radical, porque muchas veces se generan en el proceso de tránsito de las apuestas teórico-políticas, que van transitando de los lugares donde surgen hacia otros territorios y hacia otras experiencias, se generan desconexiones con los contextos que les dan origen a estas perspectivas. Y eso está teniendo muchas implicaciones. Por ejemplo, el tema de la interseccionalidad, que hoy está muy de boga, vive este proceso de desconexión desde cuáles son los orígenes que tiene el debate, los contextos en el que se desarrollan los debates, y luego cuando hace estos tránsitos, empieza a haber apropiaciones, reapropiaciones, traducciones, que son relevantes, pero que a veces terminan por también, digamos, desprender del origen las propias apuestas teórico-políticas. La idea que quiero ahora presentar es simplemente un debate que posicione contextualmente la emergencia de la discusión descolonial y de los feminismos descoloniales en América Latina, a sabiendas de que estas perspectivas no tienen una genealogía única, es decir, son perspectivas en donde confluyen diferentes genealogías. Y quizá yo voy a contar parte de una genealogía que ha sido parte de mi propia trayectoria, con lo cual puede ser que otras compañeras que también forman parte de este campo de reflexión y acción que llamamos feminismos descoloniales puedan interpelar esta narrativa y puedan también plantear genealogías otras, que es desde donde provienen estas compañeras. Pienso, por ejemplo, en el caso de Aura Cumes, que cuando yo he planteado esta genealogía, ella me ha interpelado diciendo, bueno, esa no es mi genealogía y no me identifico con ella. O, por ejemplo, las compañeras de la red de feminismos descoloniales en México que vienen de otras trayectorias, sobre todo el zapatismo, y que llegan al debate desde otra genealogía. Pero intento hacer también con esta conversación un posicionamiento de cuáles eran los debates que se estaban dando y cómo emerge el debate descolonial y el debate de los feminismos descoloniales en contextos específicos en el ámbito global y en el ámbito mundial. Por otra parte, decirles que a mí me cuesta mucho trabajo el formato virtual, la verdad. me ha significado muchos cambios en la forma como yo suelo hacer mis conversaciones, porque para mí es muy importante en las conversaciones ver a la gente. Los rostros, las expresiones, a mí me dicen mucho y casi siempre van marcando. Yo puedo traer un guión y cuando estoy en un espacio, la corporalidad me va diciendo si es un tema que no, y no sé, es un lenguaje no explícito que yo he ido desarrollando por mi formación docente o no sé por qué, pero en el internet me cuesta mucho trabajo porque suelo ver solo unos cuantos rostros en el mejor de los casos y me cuesta mucho trabajo hacer este proceso. Entonces lo que he optado, y como soy un poco, me salto las trancas, es romper el protocolo que normalmente ponen y plantear la posibilidad de que me interrumpan si hay alguna temática o alguna cosa que yo diga que no está siendo pues comprensible, sobre todo porque voy a hablar de ciertos procesos en América Latina y entiendo que muchas de las compañeras y muchos de los compañeros que están hoy inscritos, pues no necesariamente
tienen por qué conocer parte de este proceso o no necesariamente son latinoamericanos y latinoamericanas, entonces a veces hay siglas, hay, puedo mencionar cosas que a lo mejor no están siendo muy explícitas y pues para América Latina son tan comunes que a veces damos por hecho que todo el mundo las entiende. Entonces, a mi propuesta es esa, que si hay alguna cosa o si quieren que profundice en algo respecto a lo que vaya planteando, pues que haya la posibilidad de que interrumpan y que pregunten, a sabiendas de que va a haber un espacio también de preguntas y de conversación. Entonces, bueno, lo primero que quiero ubicar es cómo emerge el debate que llamamos descolonial. No porque el tema de la descolonización haya surgido en la década de los 90 o en los 2000 en América Latina, porque en realidad la actitud descolonial y el proceso descolonial emergen en América Latina desde el momento mismo en que ponen Colón un pie en estas tierras. Es decir, quiero decir, cuando hablamos de lo descolonial, en términos generales ha habido una actitud descolonial en la historia de nuestros pueblos, en lo que llamamos Abya Yala o América Latina, pues desde el momento mismo en que empieza el proceso de conquista y colonización. Pero cuando nosotros hablamos de pensamiento descolonial, nos referimos a un campo de reflexión que ha sido nutrido por diferentes intelectuales, pensadores, pensadoras, activistas latinoamericanos y latinoamericanas, que emerge a partir de la década de los 90 más o menos, o que empieza a tomar forma, y que, bueno, muchos ubicamos y muchas ubicamos en el marco de la emergencia de un grupo que se autodenominó Grupo Colonialidad Modernidad. Ya no sé si se autodenominó o lo denominaron, pero entonces quiero un poco hacer la ubicación, porque en las últimas 2 décadas del siglo XX, la región latinoamericana vivió un intenso proceso de liberalización económica que tuvo implicaciones en los estados nacionales y que estuvo además asociado a muchas acciones dirigidas al desmantelamiento, por ejemplo, bueno, no solo de los estados nacionales con cierto carácter paternalista, etcétera, sino también de las dictaduras militares, donde todavía prevalecían. Y en América Latina, en la década de los 90, como resultado además de un proceso de liberalización que viene desde la década de los 80 y que hoy reconocemos como neoliberalismo, empieza a haber toda una serie de procesos que llamamos de transición democrática. La transitología se volvió la moda en América Latina en la década de los 90, era parte del debate sustantivo y empezamos a ver estas transiciones democráticas que fueron las que posibilitaron la inserción de los estados en las nuevas reglas, de los estados latinoamericanos, en las nuevas reglas del juego global. Quiero decir aquí una cosa que me parece muy relevante. América Latina desde hace más de 500 años se ha convertido en un laboratorio político de la reconfiguración del orden mundial. Cuando digo desde hace más de 500 años, me refiero, y esto tiene que ver con las tesis dusselianas en torno al tema descolonial, de que la experiencia de conquista y colonización en América Latina fue la que posibilitó la configuración de un sistema mundo moderno que es colonial. En ese sentido, la experiencia que desde hace más de 500 años que hay en América Latina nos han ido configurando como una región que es un laboratorio político de estas reconfiguraciones mundiales. Entonces, lo que pasa aquí entre la década de los 80 y los 90 vuelve a ser parte de ese patrón que existe, que es un patrón colonial, donde América es ese laboratorio político. Porque es en América y muchas veces también África empieza a cumplir esta función, pero bueno, me voy a concentrar en América Latina. Es en América Latina donde se empiezan a implementar las políticas de ajuste estructural que después van a aplicar en Europa 15 o 20 años después y que va a tener como resultado pues lo que pasó con Italia, España, las crisis Grecia. Es decir, todas estas políticas que a Europa les aplicaron de manera posterior fueron primero ensayadas y aplicadas en América Latina. Estoy hablando de ese contexto justamente en el que empieza a emerger una serie de reflexiones que están muy, muy relacionadas con el debate descolonial. Bueno, entonces, digamos que todas las transformaciones que se empiezan a dar en los estados nacionales latinoamericanos, pues tienen que ver con presiones y negociaciones con instancias transnacionales que llevaron a los gobiernos, a estos nuevos gobiernos democratizadores, a implementar las llamadas políticas neoliberales. Brenny Mendoza, la voy a citar, menciona que la década de los 80, yo incluyo parte de la década de los 90, que fue la década de los 80 considerada la década perdida de América Latina en términos económicos y sociales, y estoy citando a Brenny,
se le caracterizó paradójicamente por un sucesivo retorno a las democracias electorales. Y bueno, la democracia en Chile, en Argentina regresa en 1983, en Uruguay y Brasil en el 85, en Chile, igual que en Paraguay, en el 89, en países como Perú y Honduras regresó un poco antes, en la década a principios de los 80. Y Brenny dice algo que me parece sustantivo. Dice que las democracias electorales tienen un fuerte auge en América Latina porque pudieron conservar las mismas funciones que los regímenes militares totalitarios tuvieron durante muchos años en América Latina. Es decir, las democracias tuvieron la misma función y al mismo tiempo posibilitaron la imposición de un proyecto de carácter neoliberal. O sea, sé que esta historia de que las democracias eliminan los autoritarismos, etcétera, etcétera, en América Latina está puesto en duda porque tuvieron las mismas funciones y además fueron las que empujaron justamente las políticas de ajuste estructural. En este contexto, lo que tenemos es el retraimiento de los estados nacionales y el redondeamiento de las políticas sociales con importantes efectos en las poblaciones rurales y urbanas, pero especialmente en las poblaciones empobrecidas y racializadas por la propia historia de América Latina. Estas poblaciones y las formas de jerarquización social pues tienen que ver mucho con la dimensión económico-racial. Poblaciones indígenas, mestizas, empobrecidas y afrodescendientes que configuran el mapa de la estratificación racial de nuestro continente, pues son de las poblaciones más afectadas por este tipo de giros que se empiezan en las políticas económicas y sociales que se dan en América Latina. Como decía, América Latina es un laboratorio geopolítico de la radical reconfiguración del orden global entre la década de los 80s y los 90s, pero también se convierte en un terreno fértil para las nuevas expresiones de protesta y resistencia que convocaron a pensar y accionar las alternativas en torno a lo que se llamó la globalización, ¿no? Porque fue el primer nombramiento que se dio para hablar de estas políticas neoliberales. Y bueno, en este contexto, por supuesto, hay una serie de procesos que van a abrir en el ámbito social fuertes reflexiones y discusiones que luego van a derivar en el debate descolonial. Pienso fundamentalmente en las movilizaciones que se empiezan a generar a principios de la década de los 90, particularmente en 1992, a raíz de que se intenta hacer el festejo del llamado descubrimiento de América. En este llamado descubrimiento de América hay toda una organización regional, continental, que aglutinó a múltiples organizaciones indígenas y afrodescendientes fundamentalmente, que fue la campaña 500 años, la campaña 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que justamente empieza a hacer una contranarrativa en torno a lo que fue la experiencia de conquista y colonización. Y eso se da en 1992 y eso también empieza a posibilitar la emergencia del movimiento negro o la reemergencia del movimiento negro a nivel continental y la rearticulación o articulación de los movimientos indígenas a nivel también regional continental. Tenemos en la década en los primeros años de los 90, la aparición de la CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador, que también es un referente importante en torno a toda la movilización indígena que se da en el continente. Muy pronto, unos años más tarde, tendríamos la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, pero hay un conjunto de movilizaciones que no solamente están ancladas a esta experiencia de resistencia, sino que también se están generando en América Latina y están vinculadas, por ejemplo, a la movilización de las mujeres. Tenemos, por ejemplo, todas las movilizaciones por la paz en Colombia, que fueron encabezadas fundamentalmente por mujeres y que además son muy relevantes porque sobre todo se dan en zonas racializadas de Colombia, con experiencias muy interesantes. Tenemos también un conjunto de movilizaciones en la lucha por la defensa de la tierra y los recursos naturales, es el caso de Bolivia, Ecuador, Perú. Hay un conjunto de movilizaciones también que se dan en Venezuela, Argentina, Guatemala y Bolivia, que tienen que ver justamente también con la defensa de los recursos naturales. Tenemos
El caso también de una movilización urbana que empieza a tomar mucha fuerza hacia la segunda mitad de la década de los 90, que es lo que se llamó en México los globalifóbicos, es decir, la movilización más urbana que se da en contra de la globalización y que va a tener expresiones también muy importantes, no solo en México, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, con posicionamientos muy peculiares respecto a este giro que se está tomando a nivel global. Y bueno, en el marco de esa discusión, vale decir que empieza a emerger un grupo de intelectuales latinoamericanos y latinoamericanas que empiezan a formular los planteamientos asociados a lo que llamamos el debate descolonial. En ese grupo, por supuesto, encontramos en este grupo inicial a Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Ramón Grosfoguel, Nelson Maldonado Torres, Walter Miñolo, se habla poco de las mujeres, pero hubo algunas mujeres que lo integraron inicialmente, Zulma Palermo, María Lugones es invitada de manera posterior, al igual que Catherine Walsh. Y bueno, estoy siendo injusta porque seguramente no estoy mencionando a todas las personas que fueron parte de ese grupo inicial, Edgardo Lander, y bueno, Javi ya adelantaba cómo Venezuela significó un punto de quiebre muy importante dentro del debate descolonial porque hubo una bifurcación, digamos, incluso de este grupo originario, cuando se trató y hubo que posicionarse respecto al caso Venezuela. Pero eso no lo voy a tocar ahorita. Sería muy interesante ver cómo se da esa bifurcación en el debate colonial. Entonces, lo que quiero decir es que en el marco de este debate, de esta oleada neoliberal que se desarrolla en América Latina durante la década de los 80 y hacia los 90, al mismo tiempo que hubo como contraparte un conjunto de luchas de resistencia y de movimientos sociales que evidenciaron justamente el fracaso del paradigma civilizatorio occidental, pues empieza a aparecer un grupo que empieza a reflexionar en torno justamente a esta crisis del paradigma civilizatorio occidental. Recordemos que en los países llamados de tercer mundo, el tema del cumplimiento o de la promesa de la modernidad ya estaba puesto en cuestión desde antes, pero en el mismo momento en el que está pasando esto en América Latina, que es la década de los 80s y los 90s, pensemos qué está pasando, por ejemplo, en otros países, en otras coordenadas de los nortes globales. Hacia la década de los 80, recuerden, es la caída del bloque socialista, la caída de la Unión Soviética, del muro. En ese momento, entre el 87 y el 89, fíjense, en Rusia también están los procesos de transición democrática. No sé si son ustedes demasiado jóvenes y jóvenes, quizá no recordarán, pero yo siempre digo, recuerden el tema de la perestroika, ¿no? Que es el proceso de transición democrática que también posibilita la imposición en digamos, país de lo que serían las políticas vinculadas a este reordenamiento geopolítico mundial. Y como resultado de estas transformaciones que se están dando en esta reconfiguración global del mundo que tiene que ver con estos grandes polos que había, que era el polo capitalista y el polo socialista, lo que encontramos es en Europa la emergencia de un pensamiento crítico asociado a el pensamiento postmoderno, ¿no? Estoy haciendo el desplazamiento porque se están dando estos debates al mismo tiempo, mientras en América Latina estamos viviendo esto que he descrito a nivel fundamentalmente europeo, pero siempre decimos global, se están dando estos otros debates. El pensamiento crítico postmoderno pone también en evidencia o está reflexionando alrededor de la promesa incumplida de la modernidad y alrededor de lo que se llamó el fin de los metarrelatos. Sin embargo, esta perspectiva crítica, y ahí podemos también discutirlo, sin lugar a dudas, pero desde mi punto de vista, cayó en una suerte de pesimismo tal que terminó por avalar el nuevo orden global del capitalismo tardío, ¿no? Pero también se está dando esta discusión y ambas discusiones, tanto en América Latina como la discusión del pensamiento crítico europeo, que por supuesto tiene mucho más impacto a nivel global que lo que estábamos discutiendo en América Latina, porque lo que se estaba discutiendo en América Latina no llega más que a América Latina. Y entonces es algo que no trascendía, mientras que el pensamiento que se genera en Europa, pues es un pensamiento que se trasciende como si fuera un debate global, cuando en realidad era un debate que estaba mucho más anclado digamos, al contexto y a las
los intereses, pero también a las preocupaciones, esa es la palabra, a las preocupaciones que en el propio pensamiento europeo se está dando. Ahora, donde confluyen ambos, digamos, ambos procesos es justamente en la crítica a la empresa, al proyecto civilizatorio, es decir, tanto el pensamiento postcolonial como los debates que se están dando en América Latina sí ponen sobre la mesa de discusión la evidencia de que hay una crisis del proyecto civilizatorio. O sea, eso sí está sobre la mesa. ¿Cómo se va abordando? Ya es otra vaina, pero eso está sobre la mesa. Y justo en Abya Yala, en esos momentos, se pusieron en cuestión las implicaciones y consecuencias de la empresa civilizatoria colonial moderna, porque el debate de si estaba en crisis la modernidad, el proyecto civilizatorio moderno, o si estábamos ante una de esas crisis recurrentes que en realidad lo iba a revivificar como proyecto, implicaba una pregunta previa, ¿no? Que no implicaba, esta pregunta no tenía, no estaba puesta sobre la mesa en las coordenadas del debate del pensamiento crítico europeo. Y en América Latina, la pregunta previa era, para debatir si estamos ante una crisis de la modernidad que está marcando su muerte o ante una crisis recurrente que lo que hace es revivificar el proyecto civilizatorio moderno, en América Latina la pregunta previa era cómo llega la modernidad en América Latina. Porque en Europa eso estaba ya contado en algo que llamamos historia universal. Cómo se genera la modernidad en Europa era además una narrativa que hablaba como en esta pretensión universalizante de cómo se crea la modernidad para todo el orbe y para toda la experiencia de todos los pueblos y civilizaciones. Entonces la pregunta era, ¿cómo llega la modernidad en América Latina? Y esa pregunta en la década de los 90 está en auge en el debate intelectual, académico, pero también de los movimientos en América Latina. Y no solamente cobra vigencia para lo que hoy conocemos como el pensamiento decolonial, sino que tiene vigencia en otras tradiciones de pensamiento. Estoy pensando en Bolívar Echeverría, estoy pensando en Samuel Arriarán, que están hablando de la modernidad barroca. Pero obviamente este debate sobre cómo llega la modernidad en América Latina nos obliga a todos y a todas, pensadores, activistas, pensadoras, intelectuales, académicos, académicas, a hacer un recuento histórico en América Latina de cómo llega ese proceso a América Latina. Y las ubicaciones son muy diversas, desde quien confunde modernidad con modernización hasta quien hace arcos de tiempo largo y empieza a plantear el proceso de la modernidad desde una primera modernidad, que es el posicionamiento de Enrique Dussel, que está asociada a la empresa civilizatoria colonial. De ahí empieza a emerger todo el posicionamiento de un grupo que empieza a plantear que la modernidad nace en 1492 con la tesis inicial dusseliana. Dussel tiene una importancia en estas contribuciones porque él, justamente que se inscribe en el giro de colonial, plantea un análisis sobre la modernidad en su vínculo con la empresa civilizatoria colonial, con la empresa colonial. Ojo, aquí hay una distinción muy importante entre el pensamiento decolonial y el debate postcolonial. Y esto lo lanzo nada más como petardazo, porque creo que puede ser una discusión también abierta, y es que cuando estamos hablando del pensamiento postcolonial, primero tenemos que contextualizar, otra vez aludo al tema del contextualismo radical, dónde emerge, cómo emerge y bajo qué experiencia colonial emerge, porque el pensamiento postcolonial tiene una fuerte impronta en las experiencias de la segunda ola colonizadora, que tiene que ver más con Asia, África, etcétera, aunque en el pensamiento, por ejemplo, afrocaribeño, también hay aportaciones postcoloniales muy importantes, como de Aimé Césaire, Frantz Fanon, etcétera, etcétera. No me voy a meter en este debate, si no me voy a ir otra media hora, ya no les cuento la parte que nos interesa, que tiene que ver con los feminismos descoloniales. Pero el tema es que dentro de lo que es el pensamiento postcolonial, y aquí pues voy a contradecirme porque no voy a hacer contextualismo radical, sino voy a plantear solamente una idea, es que muchos y muchas de las autoras que empiezan a debatir el tema de lo postcolonial tienen como escenario de reflexión el cruce entre colonialismo y capitalismo.
Por lo tanto, el debate del imperialismo es sustantivo en el pensamiento descolonial, porque pensemos, por ejemplo, en Aimé Césaire. Él era parte del Partido Comunista Francés y muchos de los pensadores postcoloniales tienen una formación marxista. Su cruce lo hacen entre pensamiento, entre experiencia o empresa colonizadora y desarrollo del capitalismo, como el proceso imperial de aquellas metrópolis que se convirtieron, digamos, en las que encabezaron esta empresa colonial. En el caso del pensamiento descolonial, por el propio contexto en el que surge, el cruce no se hace entre perdón, es que mi hermana me está mandando un mensaje y cuando pienso en la familia pierdo todo orden académico y me vuelvo mundana. Entonces tengo que quitar el celular porque me pierdo, empiezo a pensar en sobrinos y cosas así. Perdón. Entonces les decía, el pensamiento descolonial tiene, por el propio contexto en el que surge, un cruce entre el debate del proyecto civilizatorio moderno y la empresa colonial. Y ahí el debate cambia. Es simplemente una de las fibras donde hay una distinción entre lo postcolonial y lo descolonial, porque aquí estamos hablando del orden civilizatorio moderno, es decir, estamos hablando no nada más del desarrollo del capitalismo, sino de la modernidad y el capitalismo como expresión de la modernidad. Dussel plantea que la modernidad se origina, evidentemente, como se sabe, en los burgos libres europeos del medioevo, pero la modernidad como tal en realidad nace en el momento en que Europa se autoconstituye a sí misma a través de un ego unificado con las exploraciones y la conquista de lo que hoy conocemos como América y que es fundamental en el proceso de constitución de la subjetividad moderna. En ese sentido, junto con Walter Mignolo, hay una distinción entre la primera modernidad y una segunda modernidad. La segunda modernidad, digamos que concuerda o digamos embona con la narrativa universalista de la modernidad o eurocentrada, que tiene que ver con pensar que la modernidad nace con el proceso de la Ilustración, y la primera modernidad está asociada a lo que Dussel llama la cara oculta de la modernidad. No me voy a clavar en los planteamientos originarios dusselianos, que me imagino ya conocerán muchos y muchas de ustedes, que a mí me parecen súper potentes porque además marcan la pauta de debates posteriores. Por ejemplo, Nelson Maldonado Torres, de origen afrocaribeño, quien acuña el concepto de colonialidad del ser, recupera muchos de los planteamientos de Dussel con el ego conquiro, y bueno, es súper interesante. Yo ahora estoy haciendo un trabajo donde recupero el tema del concepto de violencia, ¿no? El concepto de violencia originario establecido a partir de la idea del ego conquiro, del yo conquisto, que es el que precede desde la perspectiva del Dussel al yo pienso, ¿no? Porque lo que Dussel dice es antes del yo pienso, luego existo, lo que hay es el conquisto, luego existo, ¿no? Y esa es la experiencia oculta de la modernidad. Entonces, voy a seguir. Está también el planteamiento de Aníbal Quijano, que tiene que ver con la colonialidad del poder. Ahí hay todo un cuestionamiento respecto a de dónde saca realmente Aníbal Quijano el cruce entre capitalismo y racismo o racialidad. Y bueno, todo el mundo pensaría que tiene que ver con la experiencia del debate racial asociado a los indígenas, y hay ahora algunos planteamientos como el de Ramón Grossfogel, que dice que en realidad tiene que ver con el diálogo que Aníbal Quijano tuvo con marxistas negros durante sus estancias en Estados Unidos, ¿no? Y esto es muy interesante porque al final, como lo vamos a ver con los feminismos descoloniales, la influencia del pensamiento afroamericano, tanto de mujeres como de hombres afroamericanos, va a también ser sustantiva en ciertas vertientes del pensamiento feminista descolonial en América Latina, como es el caso del pensamiento de Ochi Curiel, Yuderquis Espinosa y mujeres afrodescendientes o que se autoasumen afrodescendientes, que digamos su vínculo con el debate descolonial está atravesado por la lectura que hacen de las afroamericanas. Pero tenemos otras genealogías del pensamiento descolonial que no tiene que ver con la lectura
de posicionamientos de mujeres afroamericanas, sino que tiene que ver con procesos de organización indígena, por ejemplo, o con procesos de organización de poblaciones afrodescendientes en América Latina. Ya lo voy a ver más adelante, espero que me dé tiempo, porque creo que estoy más lenta que una tortuga. Y bueno, en este contexto del debate que tiene que ver con el cruce entre modernidad, crisis civilizatoria y empresa colonial, empieza a emerger esta discusión que hacia los años 2000 se posiciona ya como un campo de pensamiento mucho más definido, sobre todo hacia los 2000. Y este campo de pensamiento empieza a cobrar relevancia a partir de la década de los 2000, pero obviamente empieza a cobrar relevancia de manera muy, muy paulatina, porque no es un pensamiento que esté compartido. Además, es un pensamiento como un campo que no es el único que está debatiendo el tema del orden civilizatorio moderno, pero sí es de los pocos que hace el cruce con el tema de la empresa colonial. Pero en la década de los 2000, pese a la potencialidad de este pensamiento llamado descolonial, lo cierto es que los aportes de los feminismos latinoamericanos hasta ese momento se habían convertido en los grandes ausentes de la producción intelectual que se inscribe dentro del denominado giro decolonial. Salvo María Lugones y los aportes de Zulma Palermo, pues realmente los teóricos del giro decolonial no habían recuperado el debate del pensamiento latinoamericano, salvo escasas excepciones como Ramón Grossfogel y Nelson Maldonado Torres, que sí tenían una discusión, pero que, digamos, sus reflexiones eran fundamentalmente asociadas a la interlocución con compañeras feministas chicanas como Gloria Anzaldúa, Chela Sandoval, y con algunas afroamericanas y no necesariamente con el pensamiento feminista latinoamericano, ¿no? Eso en la década de los 2000, es muy reciente en los 2000, hasta por 2010, creo yo. Ese escenario hace que haya una invisibilidad, una invisibilidad, digamos, de las aportaciones que el pensamiento crítico feminista latinoamericano podía tener en ese campo. Ese escenario ha cambiado, ¿eh? Quiero decirles que esto de 2010 a la fecha en América Latina ha cambiado radicalmente, radicalmente, porque hoy creo yo que uno de los campos que más está produciendo pensamiento descolonial se da en el campo de los llamados feminismos descoloniales. Ahora, quiero aclarar, y ahí siempre me reclaman las compañeras afrodescendientes de que por qué digo aclarar, pero no quiero decir ennegrecer tampoco, entonces quiero decir que el pensamiento de lo que llamamos los feminismos descoloniales se ha enriquecido no solo por compañeras feministas. Es decir, hay compañeras que han enriquecido la discusión, que son fundamentales y sustantivas en el debate de los feminismos descoloniales y que no se asumen feministas. Caso Aura Cumes, hay muchas, ¿eh? Yo siempre menciono el caso de Aura porque fue la primera que me impresionó cómo defendió con vehemencia que ella no fuera denominada como feminista y tampoco descolonial, aunque reconoce que da un aporte muy sustantivo en el campo de los feminismos descoloniales. Y no es la única, no es la única, hay muchísimas compañeras. Y este debate, bueno, sometido a un escrutinio feminista, digamos que esta nueva corriente del pensamiento, pues empieza a mostrar sus grandes limitaciones respecto a la comprensión de qué lugar ocupa el género en el proceso de reflexión. No solo el género, yo diría, qué lugar ocupa la reflexión que se genera desde las experiencias de las mujeres en América Latina. Pero bueno, de manera, digamos, un poco posterior al 2010, por ahí del 2011 y 2012, se empiezan a hacer los primeros intentos de confluencia de diversas feministas que están contribuyendo en este campo, pero que todavía no digamos, le dan nombre a las reflexiones que se están generando. Quiero decir que el debate de lo descolonial no se nombraba descolonial, pero tiene anclajes mucho más antes que los que se dan a partir del 2012, 2014, 2016, que son los años en los que piensa también a posicionarse este terreno de los feminismos descoloniales. Uno de los debates justamente era por qué no hablar de feminismo,
sino de feminismos descoloniales, en plural. Y ahorita voy a explicar justo por qué. Porque en América Latina, digamos, el debate de los feminismos descoloniales, como les decía hace rato, no tiene una sola genealogía y a diferencia del pensamiento descolonial, que tiene piedras de toque, que son, digamos, los soportes comunes para los debates colectivos, es decir, la colonialidad del saber, del ser y del poder, etcétera, parten de afirmaciones comunes. La modernidad nace en 1492. Este proceso de conquista, la empresa colonial establece un reordenamiento del sistema mundial, del sistema mundo moderno colonial. En fin, hay una serie de planteamientos básicos que son compartidos por la mayoría de los debates que se engloban en el debate descolonial. En el caso de los feminismos descoloniales, no. No hay piedras de toque comunes, por el contrario, hay divergencias absolutas respecto a debates que son centrales en lo que llamaríamos el debate feminista. Sin embargo, hay confluencias en torno a los temas, pero no a los posicionamientos. Y yo creo que eso es una gran riqueza. ¿Por qué? Porque implica la necesidad de un diálogo constante. Y implica también la necesidad imperiosa de reconocer que no podemos poner universales absolutos. Sí podemos hacer pretensiones de universalidad, pero en realidad no tenemos posibilidad de hacer universales absolutos. Bueno, no me voy a meter en esta discusión tampoco, perdón, a todo le digo que no, nada más lo lanzo y luego, y luego nada más lo prometo y no lo cumplo, ¿verdad? Pero quiero avanzar un poco en la genealogía, entonces si me clavo en algunos temas en específico va a ser complicado porque yo hablo mucho, me puedo llevar muchas horas. Entonces, bueno, tenemos algunos debates comunes, por ejemplo, un debate que tiene, les digo, no es nuevo, no es nuevo, en realidad tiene mucho tiempo en América Latina este debate rondando, dándose, discutiéndose, pero que se empieza, digamos, a posicionar con los feminismos descoloniales, es la crítica al eurocentrismo del feminismo hegemónico. Ahí hay una crítica importantísima, porque a pesar de que el feminismo se reconoce o se le logra reconocer como un pensamiento crítico que alumbra sobre ciertos procesos de dominación, lo cierto es que el pensamiento feminista replica el eurocentrismo de la modernidad. El eurocentrismo del proyecto civilizatorio moderno colonial. Esa es una crítica, digamos, que está permanente en muchos de los debates de los feminismos descoloniales. Y les digo que no es nuevo, no me va a dar tiempo tampoco, pero en otra de las escuelas de coloniales de Granada, yo leí un fragmento de un libro que se llama, si me permiten hablar, de Domitila, una líder de los mineros en Bolivia, donde ella narra justamente su experiencia en 1975, fíjense. O sea, por eso les digo que no es cierto que con el debate de los feminismos descoloniales emergen estas críticas en América Latina, solo que se organizan y se potencializan desde este campo en este contexto. Pero ella justamente lo que plantea en una discusión con la Betty Friedan, ¿sí se llama Friedan? Yo siempre le digo Friedan, le cambio el apellido, no sé por qué tengo un problema con esta mujer, que era un referente del feminismo norteamericano, y ella tiene un debate importante con las representantes de la Delegación Feminista de México y con la tal Betty Friedan. Y ella lo que está justamente planteando es que el concepto de mujer, que es lo que plantean las afroamericanas en la década de los 80, es un concepto que tiene una pretensión universalizante y que al tener esa pretensión universalizante, porque el concepto de mujer que ellas manejan es la mujer metropolitana, blanca, clase mediera, universitaria, etcétera, pues no incluye la experiencia de todas las mujeres. Entonces, Domitila lo que les dice en esta discusión es que hay de común entre usted y yo, le dice a una feminista mexicana, cuando ella le interpela y le dice que deje de hablar de sus pueblos, que ya le escucharon mucho tiempo y que ahora hablen de ellas. Y entonces ella le contesta diciendo, pues si me permiten hablar, vamos a empezar a platicar de usted y yo, ¿no? Y entonces le dice, bueno, yo he visto que usted aquí llega todos los días con un chofer, con un peinado muy elegante, que supongo paga muy caro, con vestidos que se ha cambiado diariamente, en cambio yo llevo aquí una semana con el mismo vestido, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces le dice, ¿qué hay de común entre usted y yo?
si quiere que hablemos de nosotras. O sea, la confronta. Claro, no lo categoriza, no le llama interseccionalidad, no le llama crítica feminista descolonial. O sea, la mujer simplemente alude a su experiencia y a su condición. Y le dice, entre usted y yo, señora, no hay nada en común, aunque seamos mujeres. Eso en el 75, de una mujer de Bolivia. Entonces, lo que estoy queriendo decir con este ejemplo es que si bien en el debate de los feminismos descoloniales se afloran estos cuestionamientos no son nuevos en América Latina. Pero el posicionamiento de las voces que los planteaban no es el mismo del posicionamiento de las voces que hoy estamos debatiendo lo descolonial. Porque somos académicas, porque tenemos otros contextos, o porque a lo mejor no somos académicas, activistas, pero tenemos foros de discusión y espacios abiertos que nos permiten posicionar el debate desde otro lugar con otras interlocuciones. En fin, lo que quiero decir también es que desde los feminismos descoloniales hay también una recuperación a la crítica a la categoría de género. Y esto tiene que ver con la experiencia que impacta fuertemente a los feminismos latinoamericanos en la década de los 90. Con las políticas de ajuste estructural en América Latina llegan también las financiadoras internacionales que empiezan a imponer las agendas feministas, ¿no? A las organizaciones y a las expresiones de organización feminista. Esto, quien lo describe para el caso marroquí de manera extraordinaria es Sirina Deville Sabay, o Sibi, o no me acuerdo cómo se apellida. Yo siempre, es que yo cambio los nombres, ¿eh? Sibay, no Sabay, Sibay. Pero ella lo habla para el caso marroquí. En el caso de América Latina, en la década de los 90 empieza un proceso que le llaman de ONGenización, así de complicada la palabra, es decir, el movimiento feminista empieza a generar un proceso de transformarse en ONGs para aplicar políticas de transversalidad de género con financiamiento internacional. El caso de la conferencia de Beijing fue fundamental para este proceso y dentro del movimiento feminista latinoamericano se da una ruptura muy importante. Esta ruptura que se da en El Salvador, si no mal me acuerdo, en uno de los encuentros lésbico-feministas o feministas del Caribe, no me acuerdo de cuál de los dos movimientos, encuentros, hay un grupo de compañeras que después se llamaron las cómplices y que luego empezaron, junto con otras mujeres, a configurar lo que se llamó el movimiento feminista autónomo, frente a un sector del movimiento, o sectores del movimiento feminista que terminaron por entrar a las lógicas de ONGs y de los financiamientos internacionales con las agendas establecidas por las financiadoras, que se les reconoció como el feminismo institucional. Entonces, en la década de los 90, en América Latina, tenemos en el campo del feminismo, ¿no? Una división entre el feminismo autónomo y el feminismo institucional, y uno de los debates, digamos, tiene que ver con el tema de la autonomía frente a las políticas de las financiadoras internacionales y el establecimiento de agendas para el movimiento feminista, y por otro lado, el tema del papel del género. Es un debate que sí se jala desde ahí al debate descolonial. Y por otro lado, tenemos también un debates sustantivos. Estoy diciendo cuáles son parte de los debates sustantivos. No estoy diciendo cuáles son los más interesantes, la verdad. Es que hay debates más interesantes, pero no están dentro de, digamos, de las coordenadas del debate feminista. Entonces, yo estoy diciendo, o sea, los diferentes críticas que desde este campo se hacen, pensando en las coordenadas clásicas del debate feminista, pero ahorita les puedo contar otros debates que no entran dentro de esas coordenadas y que a mí se me hacen mucho más potentes, mucho más. O sea, yo dejaría el debate del patriarcado, que les voy a contar cómo fue, y el debate de estos debates para entrarle a estos otros que realmente son de una riqueza impresionante. Tiene que ver con la idea de las mujeres, cuerpo, territorio, el planteamiento de la idea de las civilizaciones del uno frente a las civilizaciones de la multiplicidad. O sea, otros debates que son los que menos se leen, pero que son los que a mí me parece que están teniendo mayor potencialidad hoy en América Latina. Porque hoy en América Latina los debates de los feminismos descoloniales se han multiplicado tanto y desde tantas directrices que me parece que son los que están dando más aportes en la discusión. Esa es mi perspectiva, la podemos discutir. Otro de los debates, como les decía, que se da
que empieza a darse con el debate descolonial en la crítica al tema del género, ya en el debate decolonial es el cruce entre colonialidad y género, y bueno, el ícono del debate es María Lugones, pero bueno, no es la única, aunque ella, digamos, es el ícono de esa discusión. Pero también se empiezan a dar discusiones en torno al tema del patriarcado, que es un tema que dentro del feminismo es muy fuerte, porque también es una piedra de toque, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay posicionamientos muy diversos dentro de los llamados feminismos descoloniales. Tenemos primero el planteamiento de las feministas descoloniales, perdón, de las feministas comunitarias del Bolivia, por ejemplo, Julieta Paredes y otras compañeras de origen aymara, que lo que presentan es la idea del entronque de patriarcados, ¿no? Y que entonces empiezan recuperando esta premisa de que hay un sistema que organiza todos los sistemas de opresiones, que es el patriarcado. Ellas plantean que la experiencia colonial generó un entronque de patriarcados, es decir, los patriarcados originarios generaron una articulación y una, ¿cómo se dice cuando haces, se me fue ahorita el nombre, cuando haces una alianza, más o menos, tiene otro nombre, pero bueno, una alianza entre los patriarcados originarios y el patriarcado occidental en el momento colonial. Y lo que generaría es una complicidad, esa es la palabra, una complicidad entre varones occidentales e indígenas para garantizar el sometimiento de las mujeres. Esta es la tesis, digamos, de las compañías feministas comunitarias, así lo estoy diciendo de manera muy, muy general, es más complejo, pero esto es lo que plantean respecto al patriarcado. En esa misma sintonía de la idea de patriarcados originarios y patriarcado occidental, tenemos a Rita Segato, quien habla de patriarcado de baja intensidad. Ella dice que los patriarcados originarios son patriarcados de baja intensidad y por tanto se puede deducir que el patriarcado occidental es un patriarcado de alta intensidad. Obviamente, estos dos posicionamientos surgen y parten de la premisa de que ha existido el patriarcado en todo orden civilizatorio y en todo momento histórico, lo cual se empieza a poner en discusión en posicionamientos como el que tiene Aura Cumes o como el que yo tuve en su momento y sigo teniendo, en el sentido de decir que nuevamente se presenta desde la perspectiva feminista al patriarcado como algo universalizante y ahistórico. Es decir, como un sistema que existió en todo momento y en todo lugar y que eso nos plantea problemáticas importantes para entender cómo se dan los procesos que estructuran las relaciones sociales actuales. Obviamente, María Lugones tiene un posicionamiento también diferente, porque cuando ella, de la mano de Gun Allen y de Oyeronke Yuromi, dice que el género es una imposición colonial, la pregunta que hay de fondo que nos tendríamos que hacer es si hay sociedades donde no existía el género, como lo sostiene Oyeronke, entonces la pregunta es, ¿y si no hay género, hay patriarcado? Ese es por un lado. Y por otro lado, el planteamiento nos lleva también a pensar que puede haber o pudo haber sociedades donde no existía el patriarcado o por lo menos las lógicas de dominación patriarcal no eran los marcajes relevantes en la organización social de esas colectividades. Ahora, Aura Cumes, por ejemplo, dice que necesitamos hablar con el pasado. Y ella dice casi que tenemos que hacer arqueología descolonial porque dice que no podemos hablar de patriarcado en las sociedades preintrusión española, es decir, en las sociedades antes de la conquista y colonización, y que en todo caso tendríamos que explorar las experiencias de cada uno de los órdenes civilizatorios que existieron en este territorio, porque no es lo mismo el mundo incaico que el mundo maya o que ciertos pueblos que no tenían estos caracteres que, no, yo no quiero usar la palabra de estados, del estado maya, porque son al final categorías que están construidas desde otra contextualidad histórica y que no dan cuenta de las contextualidades de estas experiencias históricas de estos pueblos o civilizaciones. Que también la palabra civilización, o sea, tenemos una trampa ahí del uso de la palabra de la cual no hemos podido salir. En todo caso, justo Aura nos invita a renombrar, pero no a renombrar por renombrar, sino a reconocer cuáles eran las lógicas de dominación y cuáles eran los marcajes que establecían las jerarquías en estas sociedades. Ella dice, quizá podemos hablar de dominación masculina en algunas sociedades, pero no de patriarcado, porque el patriarcado es una experiencia europea.
Y entonces tenemos que empezar a renombrar, pero no solo a renombrar, sino a explorar cuáles eran las lógicas de dominación y eso implica hacer un rastreo arqueológico decolonial. Y bueno, Aura Cumes, Maya Cachiquel de Chimaltenango, Guatemala, hace justamente una reflexión porque ella problematiza la dominación masculina en las comunidades indígenas desde la experiencia colonial y cómo ésta se imprime en el cuerpo de las mujeres guatemaltecas, por ejemplo. Pero ella dice, tenemos que renombrarlo y tenemos que leerlo desde la propia experiencia, porque tenemos un gran problema nosotras, y hablo de nosotras desde el campo del pensamiento feminista en general e incluso desde el campo del pensamiento feminista descolonial, solemos utilizar las categorías desconectadas de su origen. Y allí no nos funciona necesariamente, ¿no? Entonces, Aura propone y alude a renombrar, pero no a partir de la imaginería académica, sino a partir de los rastreos arqueológicos descoloniales que podemos hacer de estas experiencias. Lorena Cabnal, de origen maya también guatemalteca, desde los feminismos comunitarios y en su experiencia de las luchas en la defensa del territorio en la zona Xinca, justamente también empieza a plantear la defensa de los recursos naturales y los territorios indígenas, y ella sostiene que esta defensa no puede estar separada de la defensa de los cuerpos territorios de las mujeres. Y ellas, por ejemplo, hacen un análisis muy interesante sobre el tema del capitalismo y los efectos sobre la experiencia de las mujeres, pero también a través de la traza del debate descolonial. Y tienen toda una discusión que también polemiza, aunque también abraza la idea de el entronque de patriarcados. No me voy a extender porque creo que ya estoy por fuera de los tiempos, creo que me estoy pasando ya, pero lo que quiero decir a resumidas cuentas es que los aportes que se dan en el campo de eso que llamamos los feminismos descoloniales, hoy están creciendo de manera impresionante en América Latina. De verdad, de manera impresionante. La última conferencia que yo escuché de Aura Cumes, que organizamos con la Red de Feminismos, Cultura y Poder en México, donde ella está haciendo una relectura del Popol Vuh y desde el Popol Vuh está sacando todos los horizontes de sentido del mundo maya, o sea, y dijo algo que me pareció maravilloso, de verdad me encantó, a mí siempre, además es una mujer con la que yo tengo un diálogo permanente y siempre me confronta mucho, y no voy a aquí sacar los trapitos al sol, pero siempre me confronta, a mí me dice, deja de hablar de las mujeres indígenas y ponte a hablar de las mestizas. Hasta me pongo roja porque ella siempre me dice eso, ¿no? Me dice, ya, o sea, deja de hablar de nosotras y habla de ti y ustedes, ¿no? Y tiene toda la razón. Pero algo que me pareció maravilloso fue que dijo, estoy a punto de cumplir 50 años y durante mucho tiempo dediqué mucha energía vital para explicar a otras mujeres feministas, ¿no? Y a, digamos, confrontar estos posicionamientos de los feminismos hegemónicos y poder intentar tener terreno. No lo dijo así, yo estoy reescribiendo como yo lo interpreté, pues. Y dijo, y hace algunos años me di cuenta que yo quería dedicar mi energía a lo que realmente quiero hacer y me apasiona. Y entonces cuando presentó el trabajo que hoy está haciendo, porque hoy ya no está discutiendo con las feministas, hoy ya dijo, ya me cansé de quererles hacer entender que las mujeres indígenas somos mujeres pensantes, que somos sentires, pero que también pensamos, que podemos ser intelectuales, que, ¿no? Ya me cansé de pelear. Y ahora decidí hacer lo que sí quiero hacer y está leyendo el Popol Vuh. Y está desde la lectura del Popol Vuh haciendo todo un trabajo de pensamiento descolonial, develando el horizonte de sentido que contiene un libro que por supuesto habla de un orden civilizatorio que ha sido negado, ¿no? Y que ha sido invisibilizado. Y ella hace una crítica al orden del uno, que es el orden civilizatorio moderno en el fondo, y cómo se construye incluso la lógica del género en los discursos del Popol Vuh, con todas las dificultades que eso tiene, porque el Popol Vuh fue traducido por sacerdotes que estuvieron en las misiones, etcétera, etcétera, en la evangelización. Pero bueno, me pareció impresionante. En ese sentido, y con esto quiero cerrar, mi invitación es esa.
O sea, yo creo que tenemos que seguir dando las batallas sobre las líneas que he marcado, que se han abierto dentro del campo de los feminismos descoloniales, la crítica al eurocentrismo de los feminismos hegemónicos, la crítica a pensar la categoría de género como una categoría única que da cuenta en exclusiva de la relación de dominación fundante, sin pensar en todas las implicaciones que hay en los marcajes que incluso la experiencia colonial muestra en torno a los procesos de dominación, el proceso de si existía o no antes o después patriarcado, en fin, son debates, digamos, del debate clásico, debates al debate clásico, pero yo realmente convoco a que empecemos a hacer un proceso de reflexión-acción que desplace también esos debates. Es decir, sí es cierto, yo también pienso como Naura, ya casi llego a los 50, y quizá también como Aura desde hace años he decidido que no quiero dedicar más energía a eso. Y yo les invito a hacer este ejercicio de empezar a depositar nuestra energía realmente en los espacios y en los campos donde podamos ir configurando un mundo otro, una forma de vida y de existencia otra. Creo que la gran ventaja que nos ofrece el campo del debate descolonial, dentro del debate del pensamiento descolonial como de los feminismos descoloniales, es la posibilidad justo de entrarle a imaginar otros mundos posibles, develando estas formas del orden actual que están trazadas sin duda por la experiencia colonial. Yo sé que en Canarias, en Granada, en el País Vasco, por lo menos es parte de la interlocución que conozco directa, están haciendo hoy un debate muy interesante, muy interesante, en torno a este cruce también entre empresa colonial y experiencias específicas de Andalucía, ¿no? Del mundo andalusí, o experiencias específicas del mundo de Euskal Herria, y la experiencia de las Canarias, que además es parte del eslabón perdido en esta historia colonial, ¿no? Porque ahí estaban también poblaciones aborígenes antes de que conocieran a los indios y las indias de América Latina, o llamada América Latina, o había ya antes. Y hoy, por ejemplo, se están dando reflexiones desde Canarias muy interesantes porque las conozco por compañeras que están dando la reflexión, y yo haría la invitación a que hagamos esos procesos. Ahora bien, también sé, y lo sé también por compañeras con las que tenemos interlocución, que en algunos escenarios está siendo muy difícil la reflexión descolonial. Por ejemplo, sé del caso de Francia, donde hay compañeras feministas que han estado en América Latina durante mucho tiempo, que hoy están sacando a la luz el debate decolonial, pero que lo están haciendo desde la experiencia latinoamericana, ¿no? Porque estuvieron en América Latina, porque conocen del caso latinoamericano, pero que cuando las hemos invitado a que ese debate lo hagan con las sujetas y los sujetos coloniales, como son, por ejemplo, los compañeras y las compañeras musulmanas y árabes en Francia, ya no quieren discutir lo de colonial. Porque es más fácil discutir lo de colonial de los descoloniales de América Latina que discutir las implicaciones de lo de colonial desde la experiencia de los sujetos coloniales del lugar donde yo estoy. Y entonces la invitación es a que le entremos a esta discusión, a que empezamos a hacer los diálogos y a que entendamos que el campo de lo de colonial no es un campo agotado, pero que tampoco es un campo que puede ser desconectado de los orígenes, ¿no? Entonces, este ejercicio, digamos, de recuento general, que no logró ser contextualismo radical, pero que sí intentó ser contextualismo, es un poco para no olvidar que este tipo de proyectos de pensamiento crítico tienen que ser siempre también conectados con sus propios contextos y con los propios sujetos de que lo producen. Y cuando los traemos a cuenta a otros contextos, también tienen que ser anclados a esos contextos, ¿no? Y bueno, pues esa es la invitación. Espero no haberles generado demasiado sueño y que podamos hacer una conversación en los próximos minutos un poco más amena. Listo, Javi.